Te susurran mentiras al oído desde el día en que naces. Te dicen que ser bueno es ser obediente, que el amor significa sufrir en silencio, que tu valor se encuentra en cuánto de ti mismo estás dispuesto a entregar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que cada vez que abandonaste tus propias necesidades para complacer a otros, no estabas siendo virtuoso, estabas siendo borrado? Y si el dolor que cargas, el resentimiento que hierve a fuego lento bajo tu sonrisa, no es una prueba de tu bondad, sino la evidencia de que te han enseñado a traicionarte a ti mismo en nombre del amor? Pregúntate, ¿quién te enseñó que elegirte a ti mismo era egoísta? ¿Quién se beneficia cuando nunca dices que no? Estas no son virtudes, son cadenas. Cadenas que desgarran tu identidad fibra por fibra, hasta que lo único que queda es alguien que vive para todos, menos para sí mismo. Los estoicos nos lo advirtieron. Si quieres ser inquebrantable, empieza desde adentro. Eso significa reclamar las partes de ti que te dijeron que debías aniquilar. Significa comprender que la verdadera fortaleza no se encuentra en el sacrificio, se encuentra en la soberanía. Y si esta verdad quema las mentiras en las que has vivido, entonces considera suscribirte por tu propio bien, porque el verdadero crecimiento comienza en el momento en que dejas de esperar permiso para estar completo. Dicen que la traición es afilada, repentina, inolvidable. Pero la más peligrosa de todas no te corta, te desgasta. No es algo que otros te hacen, es lo que te haces a ti mismo, en silencio, con el tiempo. Comienza con las pequeñas cosas. Sonríes cuando algo te duele. Aceptas cosas en las que no crees solo para mantener la paz. Dices que sí cuando todo tu ser grita que no. Y nadie se da cuenta, porque en la superficie sigue siendo bueno, agradable, fácil de tratar. Pero en el fondo, algo comienza a cambiar, algo comienza a agrietarse. Esta es la traición de la que nadie habla. La traición a uno mismo. No con violencia, sino con la negación lenta y constante de quién eres en realidad. Empiezas a encogerte para caber en las zonas de confort de los demás. Suavizas tus bordes para no ofender. Entras en una habitación y dejas partes de ti en la puerta porque te has convencido de que ser aceptado es más importante que estar completo. ¿Y la parte más dolorosa? Funciona. La gente te elogia por ser complaciente, por ser comprensivo, por nunca pedir demasiado. Pero debajo de esa aprobación yace una verdad que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Estás desapareciendo. Te estás convirtiendo en alguien que otros pueden manejar, no en alguien con quien tú puedas vivir. Y ese tipo de traición no deja una cicatriz que puedas señalar. Deja un silencio dentro de ti que se vuelve más y más ruidoso con el tiempo. A los estoicos no les interesaba complacer a la gente. Les interesaba la verdad, la integridad, construir una vida que se alineara con sus valores, no una que se doblegara bajo el peso de las opiniones ajenas. Marco Aurelio escribió una vez: "No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona. Sé una". Pero, ¿cómo puedes ser bueno si abandonas constantemente lo que es verdadero para ti? ¿Cómo puedes vivir en paz si el precio es tu propio autorrespeto? Por eso Epicteto decía: quien no se valora a sí mismo, no considerará que valga la pena hacer algo bueno por sí mismo. Porque si no ves tu propio valor, te entregarás constantemente en pedazos, esperando que alguien más lo vea por ti. Esa es la tragedia silenciosa. Comienzas con buenas intenciones, pero esas intenciones se convierten en una trampa. Crees que el autosacrificio es amor.
Crees que no decir nada es sabiduría. Crees que mantener la paz es tener paz. No lo es. La paz real no se encuentra en la comodidad de los demás. Se encuentra en la quietud que proviene de honrar tu propia voz. Cuando dejas de traicionarte, las cosas empiezan a cambiar. No de forma dramática al principio, pero lo suficiente como para notarlo. Dices que no, y se siente como una rebelión. Dices tu verdad, y se siente como una confrontación. Pasas tiempo a solas, y se siente como un exilio. Pero esos sentimientos no son señales de que estés haciendo algo mal. Son señales de que estás empezando a volver a ti. Y no todos celebrarán ese regreso. Algunos se alejarán. Algunos te llamarán distante, egoísta, cambiado. Déjalos. Porque lo que realmente están diciendo es que tu obediencia los hacía sentir cómodos, y tu nueva integridad ahora los inquieta. Pero la incomodidad no es el enemigo. En el estoicismo, la incomodidad es a menudo la puerta a la transformación. Séneca enseñó que nadie tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero sí está en su poder no desear lo que no tiene. En otras palabras, no necesitas la aprobación de todos. No necesitas que te entiendan. No necesitas ser elegido por la multitud. Solo necesitas dejar de elegir, abandonarte a ti mismo. Ahí es donde ocurre el cambio. Ahí es cuando la traición se convierte en conciencia y la conciencia se convierte en libertad. No hay celebración cuando comienzas este proceso. Ni aplausos, ni público. Es silencioso, incómodo, pero necesario, porque cada vez que dices sí a algo que no se siente correcto, te enseñas a ti mismo que tu verdad no importa. Y con el tiempo, tu alma se lo cree. El camino de regreso comienza con los actos de valentía más pequeños, el mensaje al que no respondes, la conversación que no fuerzas, el favor que declinas amablemente, la noche que pasas a solas sin sentir vergüenza. Estos son los momentos donde la confianza en uno mismo se reconstruye, no con estruendo, sino con firmeza. Carl Jung dijo una vez: el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ese privilegio no se te da, se gana. Se gana diciendo no a lo que insulta tu alma. Se gana permaneciendo firme cuando el mundo exige que te inclines. Se gana negándote a traicionarte por un asiento en mesas que nunca fueron construidas para ti. Y cuanto más haces esto, más sientes que tu vida te pertenece. No es prestada, ni ajustada, ni filtrada. Es tuya. Puede que pierdas gente, puede que pierdas comodidad, pero ganarás claridad. Empezarás a sentir una fuerza que no grita, sino que sostiene. Dejarás de esperar permiso para sentir paz, porque sabrás que la paz no es algo que otros te dan. Es algo que tú eliges cuando dejas de negociar tu valor. Y el día que te elijas a ti mismo, no por desafío, sino por respeto, será el día en que la traición ya no viva en tu cuerpo, el día en que ya no te sientas como un extraño en tu propia vida. Ese es el momento en que empiezas a sentirte completo, no perfecto, no acabado, pero finalmente indiviso. Porque la verdadera tragedia no es ser traicionado por otros, es aprender a traicionarte a ti mismo tan bien que ya ni siquiera te das cuenta. Pero el verdadero poder, ese comienza en el instante en que te das cuenta y eliges no volver atrás jamás. Hay un tipo de amor que aprendemos que se siente noble, incluso poético. Ese en el que lo das todo, esperas pacientemente, soportas sin quejarte y lo llamas devoción. Pero ¿qué pasa si eso no es amor en absoluto?
¿qué pasa si es dependencia disfrazada de virtud? La mayoría de la gente no se enamora, cae en la necesidad, en la costumbre, en un acuerdo silencioso que dice, me abandonaré a mí mismo si prometes no irte. Lo llamamos sacrificio, lo llamamos lealtad. Pero bajo la superficie, a menudo es solo miedo. Miedo a estar solo, a no ser necesitado, a ser invisible sin alguien a quien orbitar. Y así, nos vaciamos, esperando que alguien note la copa vacía y la vuelva a llenar. Pero la mayoría de las veces, no lo hacen. Y cuando no lo hacen, no nos enfadamos. Nos hacemos más pequeños. Justificamos. Decimos, es que está pasando por un mal momento. O, quizás si amo un poco más fuerte, me amará de vuelta. Pero el amor que exige la erosión de quien eres no es amor, es supervivencia. Carl Jung escribió una vez, lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Y quizás ese es el núcleo de todo. Quizás buscamos a otros para completar lo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Creemos que la devoción significa disolverse en otra persona. Pero el amor real no requiere que desaparezcas. Requiere que te presentes en tu totalidad. El peligro de la dependencia no es solo que te pierdas a ti mismo. Es que olvides que alguna vez te tuviste. Empiezas a creer que tu paz reside en la aprobación del otro, que tu valor depende de su presencia, que tu felicidad solo es real cuando se refleja en sus ojos. Y lentamente, sin querer, entregas las llaves de tu mundo interior. Ahora ellos controlan tu alegría, tu tristeza, tu sentido de pertenencia. Pero nadie, por muy amoroso o bien intencionado que sea, puede cargar con el peso de tu alma sin romperla o dejarla caer. La dependencia se siente como amor al principio porque imita la conexión. Pero una conexión construida sobre la necesidad es frágil. Se rompe en el momento en que la otra persona no cumple con las expectativas que nunca aceptó tener, y cuando se rompe, se siente como una traición. Pero en realidad es solo el resultado natural de apoyarse demasiado en unos cimientos que estabas destinado a construir tú mismo. Los estoicos nunca prometieron que el amor sería seguro, pero nos advirtieron que no atáramos nuestro estado interior a cosas fuera de nuestro control. Epicteto dijo, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que ocurran como ocurren, y tu vida irá sobre ruedas. Eso incluye cómo nos aman las personas. Incluye las formas en que se quedan. ¿O no? Reclamar tu identidad comienza preguntándote, ¿me presento ante esta persona desde la plenitud o desde el miedo? Porque si tu presencia es solo una máscara para tu pánico, si tu entrega es solo una estrategia para ser necesitado, no es amor, es autoanulación. Y nada sostenible puede construirse sobre eso. El amor real no te pide que sangres por él. No te pide que te encojas, que ruegues, que permanezcas en silencio para estar a salvo. Te encuentra donde estás. Respeta los límites. Honra la distancia. No se alimenta de tus heridas. Séneca, en su serena sabiduría, dijo, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Y parte de ese aprendizaje es desaprender todo lo que nos enseñaron sobre lo que significa estar cerca de alguien. La cercanía sin claridad conduce al enredo, y el enredo no es intimidad. Es confusión. Empiezas a confundir su estado de ánimo con tu valor, su distancia con tu fracaso, su silencio con tu vergüenza. Pero nada de eso te pertenece. No eres responsable de hacer que otros estén completos.
Eres responsable de permanecer completo tú, incluso cuando otros no puedan encontrarte ahí. Cuando te amas a ti mismo más que a nadie, no con vanidad, sino con presencia, empiezas a dar sin perderte en el acto de dar. Empiezas a presentarte con las manos abiertas, no con las manos que se aferran. Empiezas a alejarte, no con ira, sino en paz, cuando tus necesidades ya no se satisfacen. Y la belleza de esto es que dejas de amar para obtener aprobación. Empiezas a amar porque es tu naturaleza, pero no a costa de tu propia paz, no a expensas de tu propia integridad. Y lentamente, algo cambia. Dejas de buscar personas que te completen. Empiezas a estar tan completo en ti mismo que las relaciones se convierten en una elección, no en una estrategia de supervivencia. Ya no buscas a alguien que cargue con tu peso. Buscas a alguien que cargue con el suyo. Y en ese espacio nace la verdadera conexión. No desde la dependencia, sino desde la fuerza compartida. No siempre es fácil distinguir la devoción de la dependencia, pero tu cuerpo lo sabe. Una se siente como una respiración lenta y suave. La otra, como caminar sobre cristales. Una te permite descansar. La otra te mantiene en vilo. Una dice, te amo y me amo a mí también. La otra dice, por favor no te vayas, no sé quién soy sin ti. Y si has vivido así durante demasiado tiempo, quizás lo más amoroso que puedes hacer ahora no es dar más, sino detenerte, hacer una pausa y preguntarte, ¿es esto amor o es el miedo con la cara del amor? Porque cuando finalmente aprendas a pararte en tu propia luz, dejarás de pedir a otros que sostengan el sol por ti. Y es entonces cuando el amor se vuelve real. No porque te complete, sino porque te encuentra entero, firme y libre. Te dicen que eres el pegamento, la persona que lo mantiene todo unido. Que sin ti, las cosas se romperían, la gente se desmoronaría, el silencio sería insoportable. Y quizás haya algo de verdad en eso por un momento. Quizás has sido la persona en la que otros se apoyaron, la que nunca se vino abajo porque alguien siempre necesitaba que fueras fuerte. Pero, ¿qué sucede cuando esa necesidad se convierte en tu identidad? Cuando tu valor se ata no a quién eres, sino a lo que proporcionas. Lo que comienza como un propósito, lentamente se convierte en una prisión. Empiezas a confundir ser esencial con ser amado, pero ser necesitado no es lo mismo que ser valorado, y ser útil no es lo mismo que ser visto. Hay una erosión silenciosa que ocurre cuando vives para ser necesitado. Te conviertes en un rol, no en una persona. Ya no se te permite estar cansado, tener límites, decir que no, porque tu importancia depende de tu disponibilidad. Y cuando das un paso atrás, aunque sea un poco, la culpa se precipita para llenar ese espacio. Empiezas a sentirte egoísta, frío, ausente. Pero no estás ausente. Solo eres humano. Solo estás cansado de ganarte tu lugar en la vida de los demás, sosteniéndolos mientras tú, en silencio, te desmoronas. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Y qué hay más natural que reconocer tus propios límites? Epicteto dijo una vez: no expliques tu filosofía, encárnala. Si tu filosofía se basa en la paz, la verdad y la libertad interior, entonces tu vida debe reflejar eso, no solo cuando es conveniente para los demás, sino especialmente cuando no lo es. No naciste para servir. No te pusieron aquí para llenar los vacíos emocionales de todos los demás mientras ignoras la caverna en tu propio pecho.
El amor que solo existe cuando eres útil no es amor. Es utilidad. Y la utilidad puede ser reemplazada en el momento en que aparece algo más fácil, cuando comienzas a darte cuenta de que tu presencia tiene más que ver con lo que haces que con quién eres, es cuando suena la llamada de atención. Al principio, se siente dura, incluso solitaria, pero la claridad siempre se siente así al principio, porque la comodidad de ser necesitado es seductora. Te hace sentir importante, te hace sentir elegido. Pero el amor basado en la supervivencia no es una conexión real, es una transacción disfrazada de lenguaje emocional. Tú proporcionas estabilidad, apoyo, respuestas, y a cambio, obtienes la ilusión de cercanía. Pero las ilusiones no pueden sostenerte cuando estás vacío. No pueden nutrirte cuando estás agotado. Carl Jung dijo una vez: la mayor tragedia de la familia son las vidas no vividas de los padres. Y eso no se aplica solo a la crianza. Se aplica a cualquiera que sacrifique su identidad solo para ser el cimiento de otra persona. Si el amor te cuesta la libertad, no es una relación, es un acuerdo. Y los acuerdos están diseñados para la eficiencia, no para el alma. Entonces, ¿qué sucede cuando dejas de presentarte como el que todo lo arregla? Cuando dejas de responder a cada llamada, de resolver cada problema, de permanecer emocionalmente disponible para personas que solo acuden a ti cuando su mundo se desmorona. A menudo, el silencio que sigue es más fuerte que cualquier elogio que hayas recibido, porque cuando tu utilidad se desvanece, también lo hace la atención. Pero esto no es una pérdida, es una revelación. Séneca nos recordó que ningún hombre es más desdichado que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no se le permite ponerse a prueba. Y una de las mayores adversidades que enfrentarás es despegarte de la identidad de ser necesitado. El cambio se siente como un abandono, pero en realidad es un renacimiento. Empiezas a darte cuenta de que tu valor nunca estuvo destinado a ser condicional. No tienes que demostrar tu valía a través del agotamiento. No tienes que sacrificar tus necesidades para sentirte amado. No necesitas estar de guardia para ganarte la conexión. Cuando te amas a ti mismo más que a nadie, no con ego, sino con comprensión, empiezas a reclamar tu vida. Empiezas a medir tu valor no por lo que entregas, sino por cuán fiel permaneces a ti mismo. Ya no buscas relaciones donde solo se te valora en momentos de crisis. Ya no confundes urgencia con intimidad. Empiezas a permitirte estar en silencio, estar quieto, no estar disponible sin sentir culpa. Y ahí está el cambio. En el momento en que te das cuenta de que sigues siendo valioso, incluso cuando nadie te necesita. Que tu silencio todavía importa. Que tu descanso es sagrado. Que tu presencia, incluso cuando es pasiva, tiene peso. Y parte de conocerte a ti mismo es darte cuenta de que no eres solo lo que otros exigen de ti. Eres lo que proteges, lo que eliges, lo que honras en silencio. No necesitas ser necesitado para ser amado. No necesitas ser indispensable para ser importante. La verdad es que las personas que realmente te ven, las que te aman no por lo que haces, sino por quién eres, no se irán cuando descanses. No desaparecerán cuando estés en silencio. Permanecerán, no porque te necesiten, sino porque te eligen. Así que suelta la mentira que dice que tu valor se mide por tu utilidad. No eres un rol que llenar. Eres un alma que encontrar. Y ese encuentro comienza el día que dejas de intentar ser todo para todos y empiezas a hacerlo todo para ti mismo. No con arrogancia,
sino con alineación. No con orgullo, sino en paz. El rechazo tiene un aguijón que perdura mucho después de que pase el momento. No solo hiere tus sentimientos, ataca tu identidad. Empiezas a hacerte preguntas que, silenciosamente, desmantelan tu confianza. No fui suficiente. Hice algo mal. ¿Qué podría haber hecho diferente? Y con cada pregunta, la historia se profundiza, la duda crece, y el peso de no ser elegido comienza a sentirse como un veredicto sobre tu valor. Pero, ¿y si el dolor que sientes no proviene en realidad del rechazo en sí, sino del significado que le atribuyes? La mayoría de la gente no teme al rechazo por lo que es. Teme lo que cree que dice sobre ellos. Porque en un mundo donde el valor se mide tan a menudo por la aprobación, ser ignorado se siente como una forma de anulación. Empiezas a verte no a través de tus propios ojos, sino a través de la lente de alguien que no te eligió, y esa distorsión se vuelve peligrosa. Te convence de que si ellos no te quieren, entonces quizás tú tampoco deberías quererte a ti mismo. Pero el rechazo, en su esencia, no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de una falta de alineación. Revela lo que no está destinado para ti, por mucho que lo hayas deseado. Epicteto dijo, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Eso incluye el rechazo. No es la puerta cerrada lo que duele, es la historia que te cuentas sobre por qué se cerró. No es el silencio lo que hiere, es el significado que le asignas. Hay algo extrañamente clarificador en ser dejado de lado. Despoja de ilusiones. Las máscaras caen. El ruido se apaga. Y lo que queda es la verdad, sobre ellos y sobre ti. Empiezas a notar las formas en que te has moldeado en torno a la aprobación de otra persona, retorciéndote para encajar en lugares que nunca fueron construidos para albergarte. Y quizás, por primera vez, te das cuenta de que ser elegido por las personas equivocadas es mucho más dañino que ser rechazado por ellas. Los estoicos nos enseñan que el dolor no es el enemigo, es el maestro. Marco Aurelio escribió, si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. El rechazo no te destruye. Revela dónde has depositado tu poder y te ofrece la oportunidad de recuperarlo. No estás roto porque alguien no pudo ver tu valor. Su ceguera no borra tu luz. El cambio ocurre cuando dejas de interpretar el rechazo como prueba de que no eres digno y comienzas a verlo como protección. Protección para no seguir por un camino que no se alinea con quien te estás convirtiendo. Protección para no invertir tu corazón en lugares que no pueden albergarlo. Protección contra las historias que te mantienen pequeño. No todo, no, es una pérdida. A veces es la única forma que tiene el universo de redirigirte hacia lo que realmente está destinado para ti. Y si te detienes y observas con atención, notarás algo extraño. Los momentos en los que más has crecido a menudo llegaron después de ser rechazado, porque el rechazo fuerza la autorreflexión. Despoja el ruido y exige que mires hacia adentro, que te hagas mejores preguntas. No, ¿por qué no me eligieron? Sino, ¿por qué necesitaba que lo hicieran? Ahí es donde se reclama el poder, no a través de la venganza, no a través de la ira, sino a través de la claridad. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Y nada desperdicia más tu vida que perseguir a personas que ya te han demostrado que no están preparadas para la profundidad que ofreces.
El rechazo es el cierre de una puerta, pero más que eso, es el suave empujón hacia la puerta que ha estado esperándote todo este tiempo. Despeja el camino. Elimina las distracciones. Silencia el ruido el tiempo suficiente para que puedas escucharte de nuevo. Así que déjalos ir. Deja que los mensajes sin respuesta permanezcan así. Deja que las puertas que se cerraron sigan cerradas. No necesitas mendigar un asiento en mesas donde tu presencia es tolerada, no atesorada. En el momento en que dejas de perseguir lo que se fue, creas espacio para algo nuevo, algo que te encuentra con la misma energía que siempre estuviste dispuesto a dar. Algo que no te pide que te encojas, que demuestres, que actúes, algo que simplemente te ve. Y en ese espacio, donde se acalla el ruido de la necesidad de ser elegido, surge un nuevo tipo de poder, uno que no depende de la validación externa, uno que no vacila ante el silencio, uno que entiende que tu valor no está a debate. Es constante, sin importar quién lo reconozca. La belleza del rechazo es que quema lo que no es real. Lo que queda eres tú, más claro, más firme, más fuerte. Y una vez que dejas de temer al rechazo, éste deja de tener poder sobre ti. Ya no moldeas tu vida en torno a mantenerte a salvo. Comienzas a moldearla en torno a mantenerte fiel a ti mismo. No toda ausencia es una pérdida. Algunas son las bendiciones que no sabías que necesitabas. Algunas son la gracia disfrazada. Y cuanto más confías en eso, menos duele el rechazo, porque ya no lo ves como un castigo. Lo ves como una redirección, y ese cambio lo transforma todo. Existe un silencio que la mayoría de la gente nunca aprende a enfrentar. Llega cuando la multitud se va, cuando la pantalla se apaga, cuando la puerta se cierra y no hay nadie cerca para aplaudir, corregir o distraerte. Es el silencio de la verdadera soledad. No la sensación de estar solo, no la ausencia, sino la presencia en su estado más puro. Y ese silencio inquieta a las personas, porque cuando finalmente estás a solas con tus pensamientos, no queda ninguna actuación que mantener, ninguna imagen que proteger, ninguna conversación detrás de la cual esconderse. Solo estás tú, sin filtros, sin máscaras y, a menudo, desconocido. Nos enseñan a temer esto, a huir de ello, a llenarlo de ruido, mensajes, titulares, movimiento, porque la quietud se siente como exposición, y la exposición, para muchos, se siente como peligro. Pero en ese miedo hay una pista, una señal de que hemos pasado demasiado tiempo viviendo fuera de nosotros mismos, tomando prestada la energía del mundo en lugar de generarla desde dentro. Cuando la soledad se convierte en algo de lo que escapar en lugar de abrazar, perdemos el acceso a la fuente misma de nuestro poder. Marco Aurelio escribió: «En ninguna parte puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo o imperturbable que en su propia alma». Eso no era filosofía poética, era supervivencia práctica. El mundo siempre tirará de ti, exigiendo tu energía, tu atención, tu reacción. Pero la soledad es donde aprendes a retirarte, a regresar, a reingresar al único lugar que puedes controlar por completo, tu mundo interior. Y una vez que estás allí, verdaderamente allí, comienzas a entender algo que la mayoría nunca logra comprender. La paz no se encuentra en el ruido, la aprobación o la compañía. Se encuentra en la profundidad de tu propia conciencia. Sin embargo, no es fácil. La primera vez que te sientas en soledad, tus pensamientos pueden parecer caóticos, incluso abrumadores.
La duda se cuela. El arrepentimiento emerge. Los recuerdos resuenan más fuerte de lo que los recordabas. Aquí es donde la mayoría de la gente abandona. Buscan una distracción, una llamada, una tarea, cualquier cosa para amortiguar lo que está surgiendo. Pero el estoico no huye. El estoico observa. Entiende que la incomodidad de estar solo no es un castigo. Es un proceso, una purificación, un espejo. Y lo que te muestra, si estás dispuesto a permanecer con ello, no es tu debilidad, sino tu ser inacabado. Carl Jung creía que quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y es cierto. Cuando finalmente te vuelves hacia tu interior, los sueños que perseguías comienzan a verse diferentes. Dejas de necesitar que el mundo te diga quién eres. Empiezas a escuchar una voz más silenciosa, una que no está moldeada por el miedo, el orgullo o el elogio. Es la voz de la claridad, de la verdad, y no grita. Susurra, por eso se pierde tan a menudo en medio del ruido. La soledad no es la ausencia de conexión, es su fundamento. Porque hasta que aprendas a estar plenamente presente contigo mismo, cada relación que construyas estará arraigada en la evasión. Evasión del vacío, del aburrimiento, de la inseguridad. Pero cuando aprendes a enfrentar esas cosas solo, sin correr, sin buscar fuera, dejas de necesitar a otros para que te completen. Empiezas a elegirlos, no por supervivencia, sino por resonancia. Y en esa elección emerge algo poderoso. Te vuelves menos reactivo, menos desesperado, menos disperso. El mundo ya no puede sacarte de tu centro tan fácilmente. Dejas de entregar tu paz a cambio de atención temporal. Dejas de negociar tu valor a cambio de proximidad, porque sabes, profundamente sabes, que ya estás completo. No porque alguien lo haya dicho, sino porque te sentaste contigo mismo el tiempo suficiente para verlo por ti mismo. Séneca dijo una vez, una gran mente se convierte en una gran fortuna, pero las grandes mentes no nacen del movimiento constante. Se moldean en el silencio, en la reflexión, en la soledad. Ahí es donde la fuerza se vuelve firme. No es ruidosa, ni agresiva, sino inquebrantable. Y una vez que has sentido esa quietud, una vez que has experimentado una paz no ligada a la validación externa, comienzas a anhelarla como si fuera oxígeno. Empiezas a construir tu vida en torno a preservarla, y los demás lo notan. Puede que no lo entiendan, pero lo sienten. Hay algo en una persona que no necesita ser vista para sentirse real, algo magnético en alguien que no persigue la atención, sino que irradia presencia. Es porque la soledad los ha vuelto sólidos, y esa solidez es rara. Así que la próxima vez que el silencio se sienta pesado, no huyas. Siéntate con él, escucha. No es un vacío, es un espejo. Y si te quedas el tiempo suficiente, lo que veas no te asustará, te liberará, porque la paz que encuentras allí, esa sensación firme y tranquila de ser tú mismo, no depende del amor, el permiso o la aprobación de nadie. Es tuya. Y una vez que sabes cómo volver a ella, el mundo ya no puede sacarte de tu alineación. Te vuelves anclado, arraigado, completo. Y en esa quietud te darás cuenta de algo silenciosamente extraordinario. La soledad nunca fue tu debilidad. Siempre fue tu fuerza disfrazada. Llega un momento, ni ruidoso ni dramático, en el que dices no, y la habitación entera lo siente.
No porque hayas levantado la voz, sino porque finalmente lo hizo tu verdad. Y en ese instante, alguien te mira como si hubieras cambiado. Tal vez fruncen el ceño, tal vez cuestionan, tal vez guardan silencio. Pero a lo que realmente reaccionan no es a una falta de respeto, es a la claridad. Ya no estás disponible para los mismos patrones, los mismos ciclos, el mismo silencioso autoabandono que solías ofrecer tan fácilmente, y eso inquieta a la gente. No porque te hayas vuelto cruel, sino porque has dejado de hacer de su comodidad tu responsabilidad. Decir no no es un rechazo a los demás, es una afirmación de ti mismo. Y cuando comienzas a elegirte a ti mismo de manera consistente, el mundo al que una vez perteneciste comienza a cambiar. Notarás quién solo te amaba cuando decías que sí. Sentirás quién solo se mantenía cerca porque tu silencio los hacía sentir cómodos. Pero también notarás algo más silencioso, más fuerte, más importante. Empezarás a sentir tu centro de nuevo, esa sensación arraigada de saber dónde terminas tú y dónde empiezan los demás. Aquí es donde nacen los límites, no de la amargura, sino del equilibrio, no como castigo, sino como protección. Y esto es lo que muchos no entienden. Los límites no consisten en construir muros. Consisten en crear una vida que sea sostenible para tu alma. Son la forma en que enseñas al mundo cómo tratarte, mostrándote primero a ti mismo que tus necesidades no son negociables, que tu paz no es una recompensa, que tus valores no son decoraciones, son una dirección. Marco Aurelio escribió una vez: si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Pero, ¿cómo puedes vivir según ese principio si tus límites son porosos? Si te doblegas constantemente en nombre de la armonía mientras tu mundo interior está en conflicto. El estoicismo no es solo calma ante el caos, es estructura, es vivir según un código. Y no puedes vivir según un código si te ajustas constantemente para encajar en el código de los demás. Los límites son la forma en que comienzas a construir el tipo de fuerza que no grita, el tipo de fuerza que no depende de la fuerza, sino de la coherencia. Porque una vez que tu no se vuelve tan sagrado como tu sí, la gente comienza a escuchar de manera diferente, y aquellos que no pueden comienzan a desvanecerse, no porque los hayas alejado, sino porque solo estuvieron allí por la versión de ti que se hacía pequeña para mantener la paz. Y convertirte en ti mismo plenamente, sin disculpas, requiere límites, no del tipo que aísla, sino del tipo que clarifica, del tipo que te permite moverte por la vida con apertura y fuerza al mismo tiempo. Cuando tienes límites claros, puedes dar más libremente porque sabes dónde está la línea. Puedes amar con más honestidad porque no tienes miedo de perderte en el proceso. La mayoría de la gente confunde los límites con la frialdad. Piensan que proteger tu tiempo, tu energía, tus valores significa que eres difícil, pero en verdad es la forma más alta de autorrespeto, porque sin límites, todo se vuelve borroso. Tus relaciones se desdibujan en obligación. Tu generosidad se desdibuja en resentimiento. Tu silencio se desdibuja en permiso. Y con el tiempo, comienzas a sentirte como un extraño en tu propia vida, sobrecargado, sobrecomprometido, desprotegido. Séneca dijo una vez: un hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. ¿Y con qué frecuencia sufrimos en silencio? No porque tengamos que hacerlo, sino porque nos hemos convencido de que alzar la voz nos convertiría en el problema, que trazar una línea sería egoísta. Pero aquí está la verdad.
No es egoísta proteger lo que importa. No es egoísta decir, esto es lo que necesito. Lo que es egoísta es esperar que alguien dé constantemente de una copa vacía, que suprima su verdad para que otros no sientan incomodidad. Y la incomodidad no es el enemigo. El crecimiento la requiere. Los límites crearán tensión. Sí, inquietarán a las personas que se han beneficiado de tu falta de ellos. Pero esa tensión no es crueldad, es claridad. Revela lo que se construyó sobre una conexión genuina y lo que se construyó sobre la conveniencia. Y cuanto más honras tus límites, más paz comienzas a sentir. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tus elecciones comienzan a alinearse con tus valores. Dejas de dar explicaciones de más, de justificarte, de pedir permiso para proteger tu propia paz. Y en esa simplicidad, algo poderoso regresa. Tu tiempo, tu enfoque, tu sentido de ti mismo. Ya no te despiertas con un calendario lleno de cosas que aceptaste por culpa. Ya no entras en conversaciones ensayando cómo decir las cosas sin ofender. Simplemente hablas con suavidad, firmeza, honestidad. Y los que están destinados a quedarse, se quedan. Los que no, se van. Ambos son regalos. Aristóteles dijo, conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Y conocerte a ti mismo significa saber qué apoya tu crecimiento y qué lo frena, quién aporta paz y quién la extrae, qué comportamientos estás dispuesto a tolerar y cuáles no son negociables. Estas no son reglas para atrapar a otros, son principios para guiarte. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de encogerte, de suavizarte, de decir que sí cuando cada parte de ti ruega por espacio, haz una pausa. Pregúntate, si les digo que sí a ellos, ¿me estoy diciendo que no a mí mismo? Porque tu vida no es solo un reflejo de lo que aceptas, es un reflejo de aquello por lo que te niegas a disculparte. Y una vez que dejas de disculparte por tus límites, todo comienza a cambiar. No solo te vuelves más difícil de manipular, te vuelves más fácil de confiar. No solo te vuelves más honesto, te vuelves más pacífico. Y la paz que proviene de vivir en alineación es del tipo que no puede ser arrebatada, solo elegida. Eso es lo que significa amarte a ti mismo más que a nadie, no cerrándote, sino trazando líneas que te permitan permanecer abierto sin vaciarte. Fuerza tranquila, valores claros, límites sin disculpas. Aquí es donde comienza la verdadera libertad. Todavía lo sentirás todo. El escozor cuando alguien en quien confiabas se aleja. El pesado silencio después de una decepción que no viste venir, el filo agudo de las expectativas no cumplidas, esas que construiste con tanto cuidado solo para verlas desmoronarse. Nada en aprender a amarte a ti mismo más que a nadie borra la emoción. No te hace inmune al desamor ni te libra del duelo. Lo que cambia no es lo que sientes, es cómo lo llevas. La mayoría de la gente cree que la fuerza significa no ser afectado. Piensan que el poder significa no sentir nada, reprimirlo, fingir que han seguido adelante antes de siquiera haber tenido un momento para sentarse con el dolor. Pero la supresión no es fuerza, es un aplazamiento. Y todo lo que te niegas a enfrentar simplemente te espera, volviéndose más ruidoso cuanto más tiempo es ignorado. Carl Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es lo que sucede cuando no enfrentas tus emociones. Terminan controlándote desde las sombras. El dominio emocional no se trata de construir muros. Se trata de crear espacio. El tipo de espacio donde puedes sentir sin perderte,
donde puedes observar lo que surge sin reaccionar, perseguir o colapsar de inmediato. Los estoicos fueron claros al respecto. Epicteto enseñó que no nos perturban los acontecimientos, sino nuestras opiniones sobre ellos. Lo que significa que el problema no es el sentimiento, es la rapidez con la que asignamos un significado a ese sentimiento, la rapidez con la que convertimos el dolor en una historia sobre nuestra insuficiencia, la velocidad con la que tomamos el rechazo y lo vestimos como prueba de nuestra falta de valor. Pero cuando aprendes a sentarte con la emoción sin aferrarte a ella, algo cambia. Dejas de estar a merced de tu estado de ánimo. Ya no oscilas de un extremo a otro según quien te envía un mensaje, quien te elogia, quien aparece o quien no. Comienzas a estabilizarte. Comienzas a observar. Sientes el dolor, pero no controla tu voz. Sientes la tristeza, pero no dicta tus elecciones. Y ahí es cuando comienza el verdadero poder. No porque te hayas vuelto frío, sino porque te has vuelto claro. Hay un tipo profundo de amor propio que no es ruidoso ni ostentoso. Es del tipo que habla cuando todo por dentro quiere gritar, del tipo que elige la quietud cuando el caos está llamando a la puerta, del tipo que no traiciona sus propios valores en el calor de la reacción. Marco Aurelio dijo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Y es en ese momento, cuando la tormenta se levanta dentro de ti y no te inmutas, que te das cuenta de cómo es realmente la fuerza. La mayoría de la gente confunde la propiedad emocional con la identidad. Dicen: «Estoy enojado» o «estoy roto». Pero no eres tu emoción. Eres quien la experimenta, quien la atestigua. En el momento en que confundes ambas, pierdes tu poder porque olvidas que las emociones pasan, pero tus decisiones permanecen. Y cada vez que actúas desde un lugar de dolor no examinado, construyes una vida en torno a heridas en lugar de en torno a la sabiduría. No se trata de negar el dolor, se trata de aprender de él. Deja que te enseñe, no que te dirija. Deja que susurre, no que ordene. Puedes llorar y seguir siendo fuerte. Puedes sentir y seguir siendo disciplinado. Puedes preocuparte profundamente y aún así alejarte cuando la paz cuesta demasiado. El dominio emocional no es rígido, es receptivo, sabe cuándo hacer una pausa, sabe cuándo hablar y, lo más importante, sabe que no se gana nada reaccionando demasiado rápido a un sentimiento temporal. Las emociones no son la adversidad. Reaccionar ciegamente a ellas sí lo es. La prueba de quién eres no está en lo que sientes, está en lo que haces con esos sentimientos. ¿Dejas que guíen tu vida o los guías tú con intención? ¿Te desmoronas cada vez que la decepción llama o te levantas cada vez más firme? Hay un tipo de confianza que no proviene del éxito o el elogio. Proviene de sobrevivir a tus propias tormentas, de no abandonarte cuando las cosas se ponen pesadas, de sentirlo todo plenamente, y aún así elegir la paz. Eso es lo que te hace inquebrantable. No la falta de sentimiento, sino la falta de rendición a esos sentimientos. Y una vez que pruebas ese tipo de fuerza, no la cambiarás por nada. Dejarás de explicar tus emociones a personas que no se han ganado tu verdad. Dejarás de esperar a que otros validen tu tristeza o justifiquen tu ira. Sentirás profundamente y te moverás sabiamente. Serás a la vez suave e inamovible, y ese equilibrio, esa silenciosa integración, es lo que separa a quienes viven al límite de quienes viven con propósito. Amarte a ti mismo más que a nadie no significa que nunca te lastimen. Significa que dejas de permitir que el dolor
te convenza de volverte contra ti mismo. Significa que empiezas a cuidar de tu propio corazón de la misma manera que has cuidado el de todos los demás. Significa que ya no dejas que las emociones secuestren tu paz. En cambio, les das la bienvenida, aprendes de ellas y las liberas como olas que te bañan, pero nunca te ahogan. Así es como te vuelves emocionalmente soberano, no distante, sino discernidor, no vacío, sino anclado. Lo sientes todo, pero nada te posee, y eso es la libertad. Hay un punto de inflexión silencioso del que la mayoría de la gente nunca habla. No llega con una gran revelación o un discurso dramático. Llega en la quietud, en una mañana en la que despiertas y te das cuenta de que ya no te importa si responden, en un momento en el que no te apresuras a dar explicaciones, en el silencio que media entre la decepción y la reacción, un espacio donde sientes calma, no porque te haya dejado de importar, sino porque finalmente comprendes que tu paz no depende de cómo te traten los demás. Y es entonces cuando sucede. Dejas de perseguir, dejas de suplicar, dejas de moldearte para encajar en las expectativas de otros y, en cambio, por primera vez, comienzas a convertirte en tu propia fuente. Al principio es extraño. Las cosas que antes perseguías, la validación, la atención, la reafirmación, comienzan a perder su poder sobre ti, no porque no sean tentadoras, sino porque has probado algo mejor, la quietud interior. Ya no necesitas una multitud para sentirte real. Ya no necesitas recordatorios constantes de que importas, y no es porque te hayas vuelto una persona fría o distante. Es porque has comenzado a darte a ti mismo lo que antes exigías a los demás. Eso no es egoísmo, es sanación. Carl Jung dijo una vez, tu visión se volverá clara solo cuando mires en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ese despertar no te hace más ruidoso, te hace estar más centrado. Dejas de apresurarte por agradar, porque estás demasiado ocupado construyendo tu plenitud. Dejas de rogar que te entiendan personas que están más interesadas en controlarte que en conectar contigo. Y cuando alguien malinterpreta tus límites, tu silencio o tu crecimiento, simplemente lo dejas pasar, porque sabes que no es tu responsabilidad remodelar tu alma solo para ser más digerible para los demás. En el momento en que te conviertes en la fuente, la dinámica cambia. Las personas que antes te ignoraban comienzan a notarte. Aquellos que ponían a prueba tu valor empiezan a respetar tu distancia, no porque les hayas demostrado algo, sino porque dejaste de pedirles que validaran lo que ya era cierto. Cuando eliminas la necesidad de ser elegido, te vuelves innegable. Irradias algo que no pueden definir del todo, algo estable, intocable. Te comportas como alguien que no necesita ser necesitado, y esa energía perturba a quienes dependen de la inseguridad ajena para sentirse importantes. Hay un poder silencioso en negarse a ser sacudido, en no rebajar tus estándares por el simple hecho de pertenecer, en dejar de encoger tus valores a cambio de compañía temporal. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y una vez que tus pensamientos cambian de la duda a la autoconfianza, tu mundo entero comienza a reflejarlo. Ya no mides tu valor por quien se queda, quien aplaude o quien te elogia. Lo mides por cuán fiel permaneces a ti mismo. No se trata de aislamiento, sino de independencia. Se trata de tener relaciones por elección, no por necesidad emocional.
Cuando te amas a ti mismo por encima de todo, entras en las conexiones desde la plenitud, no desde la carencia. Ya no te aferras, ya no sujetas, fluyes. Irónicamente, es entonces cuando la gente comienza a acercarse, no porque exigiera su atención, sino porque te convertiste en el tipo de presencia que no la suplica. Séneca dijo, el hombre que se contenta con estar solo, nunca está verdaderamente solo. Porque cuando te conviertes en la fuente de tu propia fuerza, tu propia claridad y tu propia paz, llevas la compañía dentro de ti. No dependes de los estados de ánimo de otros para estabilizar tu identidad. Ya no buscas en la habitación el permiso para existir. Traes tu propia silla. Llevas tu propia luz. Eso no es arrogancia, es madurez. Es la recompensa por finalmente confrontar todas esas partes de ti que alguna vez intentaste externalizar. Es el premio por amarte lo suficiente como para dejar de abandonarte a cambio de un consuelo temporal. Comienzas a elegir la soledad sobre el caos, la profundidad sobre la atención, la integridad sobre el acuerdo. Y cuando lo haces por suficiente tiempo, tu presencia comienza a hablar antes de que abras la boca. La gente lo nota, lo siente, y de repente, la energía cambia. Aquellos que te daban por sentado comienzan a preguntarse, ¿qué ha cambiado? Los que te pasaban por alto ahora se sienten inquietos con tu ausencia, y los que nunca te vieron de verdad empiezan a darse cuenta de que nunca te conocieron realmente. Pero para entonces, tú ya has seguido adelante, no por amargura, sino por coherencia. Has superado la necesidad de demostrar tu valía. Has superado el hábito de esperar a ser amado. Y cuando te conoces profundamente, cuando finalmente te conviertes en tu propia ancla, el mundo ya no dicta tu valor. Lo haces tú. Tú estableces el estándar. Tú decides qué permites, en qué inviertes y de qué te alejas. Y esa certeza silenciosa es lo que te hace magnético. Así que, si has estado esperando a que alguien finalmente te vea, te elija, te entienda, detente. ¿Y si te convirtieras en la primera persona que se ve a sí misma? ¿Y si la aprobación que has estado persiguiendo siempre ha estado en tus manos? ¿Y si el amor que buscas en otros simplemente está esperando a que te lo des a ti mismo? Cuando dejas de perseguir y comienzas a ser, todo cambia. No necesitas que el mundo te dé lo que ya has encontrado en tu interior. No exiges atención. Comandas el espacio. No a través de la fuerza, sino a través de la presencia, de la paz, de estar tan lleno de tu propia verdad, que ya no cabes en nada más pequeño. Ese es el momento en que dejas de esperar a ser suficiente y simplemente eres. Eso es lo que significa convertirse en la fuente, silenciosa, poderosa, completa y totalmente libre. Ya no esperas a ser elegido. Ya no buscas ser visto. Porque en el momento en que regresas a ti mismo por completo, con honestidad y sin disculpas, te vuelves pleno, y la plenitud no persigue, atrae. Así que avanza, no desde la necesidad, sino desde la certeza. Tú eres la fuente, siempre lo has sido. Si este mensaje ha despertado algo en ti, hay más esperándote. Mira uno de los videos que aparecen ahora en tu pantalla. Y gracias por recorrer este camino con Diario Estoico.